Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Mi nombre es Ariana Nowick y soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Centenaria Aragua, ubicada específicamente en San Joaquín Turmero. En esta oportunidad voy a tener el agrado de hablar de un tema sumamente importante y que lo he visto desde el inicio de mi carrera, y que es la síntesis de todo lo que se basa el periodismo y la comunicación social. Hoy voy a hablar y voy a explicar un poquito más poético y más a fondo lo que es la comunicación, ya que, como dije, es un tema que he visto desde el inicio de mi carrera, entonces quiero verla desde un punto de vista más amplio y no tan técnico. Entonces vamos a hablar de la comunicación, vamos a hablar de sus elementos, por qué es tan importante en momentos de crisis, por qué es importante una comunicación afectiva y en general qué significa para nosotros los seres humanos y cómo utilizamos nosotros los seres humanos la comunicación. Principalmente conocemos que la comunicación, por decirlo de una manera simple, es el intercambio entre un emisor y un receptor, que en ese intercambio existe lo que es el canal, el mensaje y la retroalimentación, que son otros elementos importantes y lo que constituyen a lo que es el proceso comunicativo. Desde una vista más simple, la comunicación es simplemente la expresión de ideas y la transmisión de elementos para que llegue a un destino. Esa es la comunicación en sí. Para poder explicar la comunicación es inevitable no hablar de los elementos. Entonces, ya teniendo en cuenta que la comunicación es el intercambio de ideas entre una persona u otra o un elemento u otro, vamos a hablar de lo que constituye y las partes de una comunicación. Entonces, por primera parte tenemos al emisor. El emisor es la persona o el ente que emite un mensaje. Eso tiene que hacerlo de una manera muy clara y concisa para que pueda llegar de una manera exitosa. Lo segundo que tenemos es el canal, la manera en que se expresa el emisor. Este puede ser de manera oral, manera escrita o de forma no verbal. Esto incluye los gestos y el lenguaje de señas. Entonces, teniendo en cuenta ya lo que es el emisor y el canal, vamos a hablar del mensaje, que es lo que se transmite por medio del canal y el emisor. El mensaje es la información en sí que quieres hacer llegar al receptor. El mensaje es toda esa información que quieres hacer llegar, es lo que expresas, es lo que transmites. Es importante que el emisor se emita de manera clara para que el mensaje corra bien por el canal que se emite. Entonces, el mensaje sería el producto que quiere hacer llegar el emisor. Ok, ya teniendo en cuenta lo que es el canal, el mensaje y el emisor, vamos a hablar del receptor. El receptor quiere decir la persona o ente a quien le va a llegar toda esta información que se transmitió por medio del canal, y es el mensaje que va a llegar. El mensaje va a llegar al receptor. Es importante que desde el inicio de la conversación o el inicio del mensaje todo sea de manera clara, como dije anteriormente, para que esto llegue de manera exitosa. Entonces, el receptor es el que recibe, es el que agarra toda la información. Por ejemplo, como dije anteriormente, estoy aquí hablando con ustedes y yo estoy emitiendo un mensaje por medio del canal, que es el verbal, y ustedes son mis receptores. Ustedes van a recibir toda la información que les estoy proporcionando. Ahora, el resultado de todo este proceso comunicacional sería la retroalimentación. La retroalimentación define si la comunicación fue efectiva, clara o no. La retroalimentación es la respuesta a todo el mensaje que tú emitiste. Entonces, dependiendo de cómo sea la retroalimentación del receptor, toda la conversación y toda la información va a tomar un rumbo específico. Si tú te comunicaste de una manera clara, te expresaste de una manera concisa, la retroalimentación va a ser como la esperabas. Pero si lo dijiste de una manera subjetiva, aunque hay muchos aspectos que influyen en la retroalimentación de una persona, pero bueno, si te comunicaste de manera clara, la retroalimentación va a ser como esperabas. Entonces, ya hablamos de qué es la comunicación, los elementos de la comunicación. Ahora vamos a hablar de la comunicación humana. La comunicación humana es la manera en que el ser humano se transmite y se conecta con su mundo alrededor. Desde que nacemos hasta que morimos, la comunicación es parte de nosotros. Y yo opino que desde el agua y el amor, la comunicación es una necesidad. Entonces vamos a hablar un poco sobre la comunicación humana, cuáles son sus beneficios y por qué es importante. La comunicación humana se desarrolla en base al entorno social y cultural de cada persona. El desarrollo humano va a influir de muchos aspectos, porque cada persona nace y crece en un entorno distinto. Entonces, pero hay unos aspectos en común que definen y que desarrollan lo que es la comunicación humana, como el desarrollo lingüístico. La primera parte sería la infancia temprana, es decir, cuando un ser humano es un bebé. Cuando un ser humano es un bebé, su única manera de expresión pueden ser llantos, pueden ser gestos o simplemente sonidos. Entonces, cuando uno es un bebé, la única manera de expresión es esa. A partir del tiempo y del desarrollo de la comunicación de ese ser humano,
empieza a imitar el comportamiento que ve a su alrededor. Entonces, vamos al siguiente punto, que sería la adquisición del lenguaje. La adquisición del lenguaje es esa parte donde el ser humano aprende a imitar lo que ve a su alrededor, como lo dije anteriormente. Es la parte donde el ser humano se da cuenta cómo debe comportarse, qué tiene que decir para obtener este resultado. Esto obviamente lo aprende de su parte más cercana, que serían sus padres, sus hermanos o sus familiares. Otros aspectos que influyen en el desarrollo de la comunicación humana sería la interacción social. Los juegos desde la edad muy temprana son muy importantes para el desarrollo cognitivo y social de un ser humano, porque aprende a comportarse dentro de una sociedad, puede entender cuáles son las reglas y cuáles son las maneras de ser dentro de un entorno social. El desarrollo emocional también viene siendo uno de los elementos más fundamentales dentro del desarrollo de la comunicación humana, porque el hecho de que el niño o el ser humano aprenda a cómo canalizar la información que lo rodea por medio de las emociones es sumamente importante, porque poder entender qué es estar enojado, qué es estar triste, qué es estar feliz y cómo comunicar eso es muy importante en el desarrollo de la comunicación humana. Pero también la escuela tiene un papel muy fundamental en la comunicación y desarrollo humano, porque dentro de la educación se forjan lo que son algunos valores, aunque yo sé que los valores se crean desde el hogar, pero en la escuela se forja lo que es la disciplina. La disciplina es una comunicación muy importante porque te enseña lo que es tener una rutina. Entonces dentro de la educación se enseña lo que es la amplitud de las habilidades lingüísticas, porque no solamente eres un receptor, también eres un emisor. Estás recibiendo información constantemente y estás llevándola a cabo en tus interacciones sociales del centro educativo. Entonces la educación es un mundo muy fundamental dentro del desarrollo comunicativo de cualquier niño y de cualquier persona. Por último, dentro de la comunicación humana también es muy importante la reflexión. En la reflexión se incluye el término autoevaluación, donde la persona se sienta y piensa cómo actúa y cómo es realmente con el entorno que lo rodea. Es muy importante porque la autoevaluación da acá hincapié a la inflexión. Y la inflexión es una parte muy fundamental de la comunicación porque es lo más profundo y lo más sincero que uno puede ser dentro del proceso comunicativo de cada persona. Concluyendo con el punto de la comunicación humana, es muy importante destacar que completamente es influenciada por el entorno social y cultural. Cada persona es un mundo, cada persona es distinta y cada persona se va a desarrollar de manera distinta, pero son los factores que dije anteriormente que definen cómo esa persona va a actuar en frente a la sociedad. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que es la comunicación humana, la comunicación y sus elementos, vamos a hablar de por qué es importante y cuáles son los beneficios dentro de una comunicación afectiva. Primeramente, nos podemos encontrar que la comunicación afectiva es esa manera de expresar tus emociones y que lleguen de una manera positiva, que lleguen de una manera exitosa, como lo que dije. Si el emisor no se comunica de manera clara, el mensaje no va a ser el que se espera, entonces la retroalimentación va a ser distorsionada. Entonces, la comunicación afectiva es sumamente importante y estos son sus beneficios. Principalmente la comunicación afectiva da confianza y respeto. Si tú te comunicas de una manera efectiva, clara y concisa, tienes confianza en ti mismo porque las personas entienden lo que quieren decir y puedes obtener una respuesta que esperas. Entonces también tenemos muy importante dentro de los elementos positivos de la comunicación afectiva al apoyo emocional, y eso lo encontramos desde el bienestar familiar. Entonces, si tú eres comunicativo con lo que sientes y le haces entender a las personas que valoras lo que sientes, muy importante porque ellos van a saber cómo actuar contigo en ese momento. Si eres una persona que no expresa sus sentimientos, realmente para que puedan entenderte va a ser muy complicado, porque para poder entenderte deben escucharte. La comunicación da hincapié a la resolución de conflictos porque da manejo constructivo que permite abordar y resolver los conflictos dentro de cada persona. Entonces, si tú te comunicas de manera exitosa sobre los problemas que se te afrontan, porque los puedes entender, porque los exteriorizas. Otro punto muy importante dentro de la importancia y los beneficios de la comunicación afectiva, la estabilidad del cambio. Esto quiere decir que la comunicación ayuda completamente a una persona a adaptarse a los cambios que lo rodean. Esto reduciendo la resistencia al cambio. Si una persona se expresa cada cierto tiempo y de una manera efectiva, no se va a ver sorprendida cuando su vida quiera cambiar, porque va a entender cómo funciona el mundo y va a entender y va a escuchar otras perspectivas, porque no solamente la comunicación es hablar, también es escuchar, y si tú escuchas otras perspectivas, afrontarte a ellas, porque entiendes que otras personas lo han vivido porque te lo han comunicado. Ahora vamos a hablar del último tópico de esta exposición, para concluir lo que es la comunicación. Vamos a hablar de la importancia de la comunicación dentro de época de crisis.
Realmente como venezolana y como ciudadana y como estudiante, sé lo importante que es la comunicación. Y bueno, como periodista también. Sé que es una herramienta de doble filo, pero es una herramienta de completa necesidad. Entonces, en épocas de crisis es muy importante, obviamente, el estar unidos, pero la unidad está a base de la comunicación. Si no hay comunicación, no hay unidad. Y si no hay unidad, no hay orden. Entonces, dentro de las crisis es muy importante mantener el orden, mantener la calma. Y si en un ambiente hay comunicación constante, se está hablando de lo que está sucediendo, la crisis va a existir todavía, pero no va a ser tan fuerte. Entonces la comunicación es una necesidad. La comunicación da confianza, la comunicación da bienestar, la comunicación da relajación. Porque a cuentas claras, conversaciones claras. Entonces sí, realmente como venezolana, que sé lo que son momentos de crisis, la comunicación es lo más importante. Es un derecho y un beneficio que cada persona debe tener y requiere tener. Eso sí, la comunicación puede venir de redes sociales, la comunicación puede venir de una tía, de un familiar, pero siempre debe existir, no debe cohibirse, no debe coaccionarse. Porque si se coacciona la comunicación, ya no hay libertad. Entonces, para concluir todo lo que hablamos el día de hoy, la comunicación es fundamental desde el desarrollo, desde el nacimiento hasta la muerte. Es algo que siempre vamos a cargar y vamos a transmitir, sea verbal, sea gestual, sea de lenguaje de señas, sea escrita, como sea, la comunicación es parte de nosotros. Es importante valorarla, cuidarla y usarla con responsabilidad. Espero que les haya gustado mi exposición. Muchísimas gracias.